A ver, yo les voy a hablar de... Espera, voy a buscar la presentación. Les voy a pedir que cambiemos un poquito el chip porque... Sí, por favor. Yo no les voy a hablar ahora nada de materiales ni sistemas constructivos. Yo voy a hablar un poco de la importancia que debe tener en la arquitectura y que le damos dentro del clúster a la dimensión más social de la estrategia del desarrollo sostenible. Y por eso voy a hablar de accesibilidad, que creo que es una parte fundamental dentro de la construcción. Vale. Y me gustaría que cuando terminara pues saliéramos con un concepto un poquito más amplio de lo que es la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad normalmente tendemos a relacionarlos con la discapacidad. Y en parte el SIA, que es el símbolo internacional de accesibilidad, tiene un poco de culpa de ello. El símbolo que todos conocemos se utiliza desde 1969 y realmente no ha evolucionado de la misma manera que lo ha hecho el concepto de accesibilidad. El símbolo no solo no representa al colectivo de personas con discapacidad, sino que tampoco representa al conjunto de la sociedad que se beneficia de la accesibilidad. El concepto de accesibilidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y igual que hace unos años solo se hablaba de supresión de barreras arquitectónicas, que era pues adaptar y modificar aquello que se había concebido previamente con barreras, y dar una solución puntual a un problema determinado. En la actualidad pasamos al concepto de accesibilidad universal. Se sigue teniendo que hablar de supresión de barreras arquitectónicas, pero ya es algo un poco más amplio. Esta es la definición de accesibilidad universal, que es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible. Bueno, esta definición es un poco densa y un poco general, pero responde a una serie de preguntas que son el qué, para quién y cómo. Entonces vamos a irla viendo un poquito por partes. Aquí en la primera parte nos habla de los entornos. Tenemos los entornos edificados y los entornos urbanizados. Necesitamos hacer ciudades más accesibles y más cómodas para todos. Y en el tema de las viviendas, pues no es que tengamos que hacer a lo mejor todas las viviendas accesibles, pero sí deberíamos hacer más viviendas adaptables. Viviendas que concebidas desde el momento en que las proyectamos, pues con unas pequeñas obras puedan sernos útiles durante toda nuestra vida. Pero además nos está hablando también de procesos, de bienes, productos. Entonces, por ejemplo, la señalética es algo muy importante dentro de la accesibilidad. Evidentemente hay sitios donde es más importante que en otros, sobre todo donde la barrera del idioma no nos permite comunicarnos con facilidad. Es muy importante el tema de la señalética. Los entornos web. Hoy en día, que parte de nuestra vida se desarrolla dentro de Internet, pues hay ciertas páginas web que deberían estar accesibles para personas con discapacidad auditiva y capacidad visual. La televisión, por ejemplo, este es un Canal Sur, tiene ya el 100% de su programación signada y subtitulada, así el 100% de su programación es accesible. Y después los objetos. Aquí les he puesto los objetos algunos ejemplos de objetos que están diseñados según los principios del diseño para todos. Los apoyos isquiáticos, los grifos monomandos, que es algo tan básico, pero bueno, que un grifo de rosca no permite a todo el mundo poderlo utilizar. O los dispositivos móviles táctiles han facilitado muchísimo el que los usuarios con discapacidad puedan... Aquí, bueno, no quiero hacer publicidad, pero es un poco mostrarles cómo las nuevas tecnologías están apostando mucho por la accesibilidad. Tienen lo que llaman tecnología de asistencia. Por ejemplo, el iPhone y el iPad, bueno, el iPhone y el iPad ya llevan incorporados el lector de pantalla, la navegación por voz, y que facilita muchísimo para pues eso, personas con problemas y también que facilita muchísimo la lectura de la pantalla por voz y
bueno, que facilitan muchísimo el uso de esto. La segunda parte de la definición nos habla de todas las personas, incluso por aquellas con discapacidad, o sea, discapacidades físicas, discapacidades sensoriales y discapacidades cognitivas, pero también para las personas mayores y también para personas con problemas de movilidad transitoria o algún tipo de discapacidad temporal, como pueden ser las mujeres embarazadas, los padres con carritos de bebé, personas con carritos de compra, personas con cualquier tipo de mercancía voluminosa y pesada, viajeros, personas con tallas distintas a la media, o sea, personas muy altas, personas muy bajas, de eso también trata la accesibilidad, lesionados temporales. Entonces, lo que vengo a decirles es que es un poco un problema de todos, de toda la sociedad, no solo tiene que ver con personas con discapacidad ni con hacernos mayores. Todos deberíamos estar preocupados por la accesibilidad para facilitarnos un poco la vida. Y la última parte de la definición de accesibilidad universal dice que en condiciones de seguridad, de comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Esto, bueno, lo que quiere decir es que, pues que la entrada accesible no haya que dar la vuelta a la manzana para coger una rampa que se podría haber resuelto de cualquier otra manera. Y que tampoco tengamos que tener a nadie al lado todo el día ayudándonos a salvar obstáculos. Y bueno, la última imagen es la de la rampita, es en tono de broma, pero bueno, ya vemos más adelante unos cuantos ejemplos que realmente hay que tener muy en cuenta también la seguridad. La accesibilidad es algo que está en los distintos ámbitos de la vida y que nos vamos encontrando en el día a día. Está en el transporte, en el turismo accesible, en el comercio, en el trabajo, en el ocio, en el deporte, en la sanidad, en la comunicación, en los aparcamientos, en el mobiliario, en la cultura, en la naturaleza, en los juegos, en las comunicaciones verticales, en la educación, en los eventos y, por supuesto, en el urbanismo y en la vivienda. Otro problema que encontramos en cuanto a la accesibilidad es la falta de formación o la poca formación que tenemos todas las personas que intervenimos en el proceso. No me refiero solo a los técnicos, sino un poco a todas las personas que intervenimos en el proceso. Les pongo esta imagen porque, bueno, mi experiencia, no sé la de la mayoría de ustedes, pero mi experiencia con respecto a la accesibilidad durante la carrera, creo que se limitó a algunas clases de proyectos donde me decían que tenía que haber un círculo de 1,50 en el baño y que hacer rampas con unas determinadas pendientes dependiendo de la longitud. Bueno, cuando he empezado un poco a interesarme por el tema de la accesibilidad, pues he descubierto que las medidas que usamos siempre para los itinerarios accesibles, que son esas de 90, 1,20, 1,50 y 1,80, pues tienen también que ver con la frecuencia con las que se cruzan las personas en distintas circunstancias para que lo hagan de una manera cómoda. Todo esto viene porque la accesibilidad, hay una normativa que hay que cumplir, que evidentemente la tenemos que cumplir, pero que es mucho más, que no es únicamente cumplir esa normativa, sino que tenemos que entender el porqué de esa normativa y tener un poco de concienciación. Y ahora le voy a poner unos cuantos ejemplos en los que digo que falta esa concienciación, esa falta, yo quiero creer también que falta de formación, falta de atención. Esta realmente yo no la he visto, o sea, esta es de internet, que se pueden encontrar auténticas barbaridades, pero que no es tan difícil, o sea, vamos por Santa Cruz, bueno, por cualquier ciudad, y si nos fijamos bien, vemos auténticas que no lo podemos tomar a broma, pero realmente una persona con problemas de movilidad se topa con esto y ahí se acabó su recorrido. O sea, entonces, no sé, es un poco... Aquí esto, pues, 3/4 de lo mismo. O sea, no sé qué hay detrás de esa escalera. O esto, o sea, independientemente de que esa rampa no cumple pendiente, supongo que esa rampa la han puesto porque por normativa había que poner una rampa, pero después con el uso le ponen el perfil del cerramiento del local y pues acabó rampa, o sea, no la pongas. O esto, o sea, estas soluciones se suelen hacer cuando a lo mejor algún vecino pues tiene problemas de movilidad y bueno, está un poquito mejor que antes, en vez de 5 tiene que subir un escalón, pero como vaya en silla de ruedas, verá. Y estas son las rampas lanzaderas, que un amigo mío llama rampas lanzaderas. Yo cada vez que veo estas cosas me imagino la mamá con el carrito de bebé, con las compras y pretende subir por la rampa. La última es esa es en Los Cristianos, que pasaba, el otro día estaba por allí,
Y eso que hay ahí es una Caja Canarias. Yo me imaginaba al señor de la carretilla con las cajas de folios intentando subir o bajar esa rampa y realmente, vamos, yo prefiero hacerlo por la escalera, o sea que han hecho ahí una rampa, pero no sé muy bien pensando en qué, porque, bueno, en baños se ven también auténticas joyas. Quiero creer que hay una buena intención, que hay unas barras, pero muy bien el señor que las coloca ahí, pues no sabe cómo hacerlo o cómo o por qué van en esas barras. Lo mismo aquí, yo creo que hay una buena intención, un evento determinado, ponen un baño accesible, pero el señor que los coloca con la grúa, pues él lo pone delante del escalón, con lo cual ya es inaccesible para las personas que supuestamente lo iban a usar. Y esto, bueno, este ejemplo lo he puesto está en el recinto ferial. Bueno, muchas veces que había pasado por allí yo pensaba que ese cuadrado azul, era una plaza de aparcamiento reservada, pero no. Hay un bordillo en toda ese lateral, es un escaloncito pequeño, y entonces en el lateral le han hecho como una especie de rampita y han marcado que es que por ahí tiene que, o sea, en vez de, no sé, hacerlo todo el bordillo o simplemente hacer esa rampita, pero no ponerlo. O sea, la persona que necesita esa rampa la ve y puede ir por, no sé, no hace falta que le señalen. Esto viene un poco porque la buena accesibilidad es la que está, pero no se nota, o intenta notarse lo menos posible, la accesibilidad desapercibida. Y estos son ejemplos de locales comerciales, pues, aquí en Tenerife. Los primeros, bueno, yo creo que todos los comercios deberían tener un poco en cuenta los temas de accesibilidad, pero hay locales, sobre todo, que deberían ser especialmente sensibles en este tema. Los primeros son locales de farmacia, o sea, uno está con escalones, el otro lo ha resuelto bien. Y estos son locales comerciales también en Santa Cruz que han resuelto muy bien sus accesos, o bastante bien, y locales en la misma calle que para nada. O sea, el primero tiene la excusa de a lo mejor que hay bastante más desnivel y es un local más antiguo, pero los otros son locales que se han reformado recientemente y para nada tienen en cuenta el tema de la accesibilidad. Aquí quería mostrarles que, bueno, que cuando hacemos un baño accesible, realmente, pues sí, tiene que haber unos elementos para que realmente sea accesible, como son las barras de apoyo, las alzas en los inodoros o los asientos de las duchas, pero que para nada la accesibilidad está reñida con el diseño. La idea que la accesibilidad es fea o sea, para nada, no está reñida con el diseño. Y ahora les voy a dar unos datos para que vean que la accesibilidad pasa de convertirse en una necesidad para un colectivo determinado de personas a algo para toda la sociedad. Y es que en España hay cerca de 4 millones de personas con discapacidad, que es el 9% de la población, y en el mundo representa un 15%. Hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que viven con algún tipo de discapacidad. Esta es la distribución de la discapacidad entre la población española. Hay un 40% de la población que tiene algún tipo de discapacidad, tanto discapacidad permanente, o sea, reconocida, o personas de edad avanzada que no están discapacitadas, sino que ven, pues, mermadas sus facultades, y personas con discapacidad temporal. Y ese 40% se distribuye de esta manera. Vemos que el 50% corresponde a esas personas con discapacidad permanente y personas de edad avanzada, y la otra mitad es a personas con discapacidad transitoria. Los datos más preocupantes es el quesito ese de personas de edad avanzada. No sé si se ve muy bien, pero bueno, estos son los datos que nos indican que la proporción de personas en España con más de 65 años, que pasa en 2010 de un 17%, en el 2030 llega a un 23-24%, y en el 2050 será un 33%. Vemos que en 40 años se duplica la población de más de 65 años. Y es que en el 2050 está previsto que España sea el 7º país más envejecido del mundo. Bueno, entendiendo así la accesibilidad, pues evidentemente es un pilar fundamental para la mejora de la calidad de vida, y es fundamental dentro del desarrollo sostenible en la dimensión social, pero también influye tiene que ver con la ambiental y con la económica. Especialmente la económica aquí en Canarias deberíamos estar muy atentos a lo que es el turismo accesible.
es una oportunidad de negocio y en base a que es una oportunidad de negocio, pues se están haciendo cosas. Queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer, pero bueno, algo se está haciendo. Y aquí les dejo un poco las últimas cosas que se están desarrollando. Bueno, supongo que todos los conocerán, es una guía de turismo accesible de Tenerife, pero puedes hacer un buscador de establecimientos dependiendo de sus grados de accesibilidad. Y, pues, por ejemplo, pueden buscar restaurantes, hoteles, comercios. Este es este es el pantallazo de cuando buscas un restaurante accesible en Santa Cruz. Solo salen 2, y son los kioscos del Parque de García Sanabria y de la Plaza de Paz. O sea, esto nos da una idea de la cantidad de cosas que hay por hacer. Esto es una aplicación móvil, en el mismo sentido que la guía de Simpromi. Esto ya es a nivel de toda España. Y bueno, pues gracias a estas guías y a estas aplicaciones, los empresarios se están poniendo un poco las pilas en el tema de accesibilidad, porque pues eso, que un establecimiento no aparezca en estas guías por un problema de no ser accesible, pues está limitando bastante el número potencial de clientes. Los cruceros sí que han sabido bien abordar este tema, no están dispuestos a perder ningún cliente, al menos por motivos de discapacidad. Aquí vemos que lo tienen. El problema es que no hace falta sino irte al puerto y ver cómo llegan, la cantidad de cruceros que llegan y la edad de las personas que llegan y la cantidad de personas discapacitadas que llegan a los cruceros. Y tienen un viaje estupendo, pero después llegan a puerto, el puerto está como está, pero es que encima, pues eso, el comercio, los restaurantes, es que no tenemos nada accesible. Aquí estamos, esto es una guía del turismo sin barreras de Arona. Arona es desde luego de siempre, ha sido el municipio pionero y que va siempre a la cabeza del turismo accesible, siempre le ha dado muchísima importancia y ha sido uno de sus grandes nichos de mercado. Y bueno, hay más cosas en este sentido. Esto es una página del Ayuntamiento de Santa Cruz que está muy bien, puedes ir subiendo fotos y diciendo, bueno, denunciando las cosas que están mal en cuestión de accesibilidad y proponiendo mejoras. Y, por ejemplo, esto es una guía no es una guía, es una agencia de turismo accesible aquí en Tenerife, que pues, se encargan del tema del alojamiento, de los alquileres de los transportes accesibles, de los servicios de alquiler de las ayudas técnicas. Nada, con esto lo que quiero decirles es que queda muchísimo por hacer y que es muy importante podemos intervenir todas las personas dentro de la construcción, podemos intervenir muchísimo en este proceso, que es un beneficio para todos, que hay muchísimo por hacer, que la accesibilidad, si una persona que no ve, que no oye, que no camina, puede llegar a un sitio, puede acceder a él, los demás que vemos, que oímos y que caminamos, pues nos resultará mucho más cómodo. Y eso es todo. Muchas gracias.